rudo contra México. Y entre ese y otros temas hemos invitado al expresidente Carlos Salinas, quien por cierto va a presentar muy pronto su libro, Muros, Puentes y Litorales. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad, Javier. Efectivamente, acaba de publicar este libro sobre las relaciones entre México, Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué? Bueno, en parte por el reciente fallecimiento de Fidel Castro, pero además porque hay una nueva realidad en la relación entre nuestros países con la llegada a la presidencia de Donald Trump. El presidente Obama había hecho un planteamiento hacia Cuba, amistoso, de apertura, y la relación con México había sido cordial y constructiva. Ahora tenemos, como bien se ha señalado, un presidente en Estados Unidos inédito. Así es. Sin duda que, como diría un clásico, vivimos tiempos interesantes. Así es. Alguien ha dicho que esa podría ser una maldición china. La he googleado, a ver, y no aparece, no le dan crédito allá. De que vivimos tiempos interesantes no cabe duda. Usted fue el impulsor de una relación comercial diferente para la Norteamérica, no solo con Estados Unidos, y que fue un modelo que impactó en el mundo. Me refiero al Tratado de Libre Comercio. ¿Es tiempo ya de ponerlo de nuevo sobre la mesa? Bueno, a ver, los hechos muestran que hay que modernizarlo. El Tratado de Libre Comercio, el TLC o NAFTA, tiene 23 años en ejecución. Y en estos 23 años ha cambiado la realidad económica. Cuando lo firmamos, Internet no existía. Por ejemplo, las telecomunicaciones han cambiado radicalmente, nuevas industrias, y además sí debe modernizarse, lo cual quiere decir que podemos encontrar por la vía del diálogo, como lo está haciendo con mucha inteligencia y talento el gobierno mexicano, vías para que pueda convertirse y seguir siendo un instrumento que permita ganar para México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué parte se tendría que modernizar, si esa es la palabra correcta, o cambiar? Bueno, es fundamentalmente aquellos aspectos que incluyen nuevas actividades productivas, y se ha enfatizado también la cuestión de reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando negociamos el tratado, que se inició con un presidente republicano, George Bush, papá, George Bush el bueno, y se firmó con él y se ratificó con un presidente del Partido Demócrata, Bill Clinton, y eso le dio una pluralidad. Ahora, enfatizamos mucho la necesidad de reglas de origen. ¿Por qué? Porque no queríamos ser nada más un trampolín que otros países nos usaran, trajeran productos a México y los reexportaran a Estados Unidos y Canadá. No, que haya cadenas de valor dentro del país. Allá hay una beta bien interesante y bien importante que ya los negociadores mexicanos con mucho talento han apuntado. Me queda claro que es el mercado de consumidores más importante del mundo. Me refiero a Canadá, Estados Unidos y México, pero no deberíamos de estar viendo hacia otros horizontes. De pronto se ha mencionado mucho China, que con toda la complejidad que esto significa. Incluso parecía en algún tiempo hasta una mala palabra decirle a Estados Unidos, oye, vamos a negociar con China. No deberíamos ya de estar viendo eso. No son excluyentes, Javier. La fuerza que nos da como país exportador ser miembros de la región de América del Norte, y que fortalece también a Estados Unidos, él solo no puede. Nos necesita a nosotros y también a Canadá. Y con esa fortaleza podemos tener una mucho mejor negociación de acceso al gran mercado que se está convirtiendo China. Y veamos nuestra experiencia. Cuando negociamos el tratado se decía, México se aleja de América Latina. Ha sido al contrario, Javier. Antes del tratado, las exportaciones mexicanas solo representaban 10% de todo el comercio de América Latina. Hoy, gracias al TLC, son el 25%. La cuarta parte de todo el comercio de América Latina proviene de México, gracias a la fuerza que nos dio el TLC. En esta nueva relación con Estados Unidos en particular, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, la situación ha sido ruda, incómoda incluso, insultante en algunas ocasiones. Van a pagar por el muro, el maltrato a nuestros paisanos, las deportaciones de los Dreamers también de algunos de nuestros paisanos, y la incertidumbre que todo esto provoca. ¿Dónde está el respaldo de los aliados de México?
De pronto las voces han sido muy suavecitas. Al principio nadie levantaba la mano en América Latina o en organizaciones, el CARICOM, el Caribe, todos los acuerdos internacionales que México tenía con la Iberoamérica, y hubo mucho silencio, o no sé usted qué piensa. La diplomacia, tiene muchos canales, formas, modalidades, y en esta circunstancia inédita, repito, en que llega a la presidencia del país más poderoso del mundo, un hombre solo no ha tenido un puesto de responsabilidad pública, sino jamás había hecho su carrera en el servicio a los demás, sino en el interés de sus propias empresas, tiene un sentido diferente de negociar, efectivamente, en ocasiones bastante rudo e insultante. Creo que una de las tareas más importantes es la educativa. Hay que enseñarles a esta nueva administración de Estados Unidos qué significa México, cuáles son los 3.000 años de historia que tenemos tras nosotros y que nos dan una gran fortaleza, que podrán tener la economía más grande del mundo, pero nuestra cultura ha tenido un enorme impacto, incluso dentro de los Estados Unidos. Mencionemos como ejemplo la comida. Yo hacía el señalamiento en alguna ocasión que cuando negociábamos el tratado me decían cuidado con el tamaño de nuestra economía, yo le decía cuidado con el tamaño de nuestra cultura y su fuerza, y les vaticiné, un día es tan fuerte la cultura de México a través de su comida que van a acabar comiendo más guacamole que ketchup en el Super Bowl. Y ya ocurrió. Así es, por cierto, y más adelante hablaremos también de otra resolución a favor de México que tiene que ver con el atún, conflicto añejo. Lo que está sucediendo en esta relación entre México y Estados Unidos, o el mensaje que Estados Unidos está enviando también al mundo con toda la influencia que tiene, es de ver hacia adentro. ¿Qué está pasando con la globalización? ¿Está cambiando por este nacionalismo, cerrarse internamente? Pero alguien me dijo una vez, decir abajo con la globalización es como decir abajo con la ley de gravedad. Hay hechos inevitables. Así funciona la economía de mercado o capitalista, que es en la que estamos inmersos la mayoría de los países. Y así se hacen los intercambios y las cadenas de valor. Así que la realidad no se puede negar. Sí entiendo que el cambio tecnológico en Estados Unidos ha hecho que cada vez las manufacturas cuenten menos en la producción y por eso se pierden empleos, no por culpa del tratado. Se está convirtiendo Estados Unidos en una economía de servicios. Y en esa circunstancia le pasa igual a Inglaterra, a los países industrializados de Europa. Los políticos tienen que reconocer esa realidad, explicársela a los ciudadanos y hacerles ver que los empleos que necesitan vendrán por otras dinámicas, otra manera de producir, y que la mejor manera de hacerlo es uniéndonos y sumando fuerzas. Eso entendido desde la lógica de un estadista. ¿Cómo se debe negociar con Donald Trump? Esa pregunta tiene una respuesta muy difícil de darla porque cambia tanto su forma de ser, de hacer, de decir, que cuando menos con mucha paciencia, firmeza, serenidad y habilidad. Y me parece que es precisamente como se está conduciendo. ¿Así se está haciendo? ¿Así lo hubiese hecho usted desde el Mi circunstancia fue diferente. Incluso, fíjese, Javier, inicialmente el presidente Bush me propuso un tratado de libre comercio y le dije que no. ¿Cómo? Le tuve que decir que no, porque lo que teníamos que enfrentar en el momento que yo asumí la responsabilidad de la presidencia fue disminuir el exceso de deuda externa que tenía México, con más de 500 bancos comerciales en el mundo. Y yo le dije al presidente Bush, no podemos entrar en dos macro negociaciones en la cual reducciones de deuda nos la cambien por eliminación de aranceles, pero no acceso a su mercado. Así que dije no, nos dedicamos a la negociación que se llamó del Plan Brady con el secretario Aspin, la concluimos y pudimos reducir el saldo de deuda externa. Pero entonces cambió la realidad, un golpe de fortuna. El muro de Berlín fue derribado, las circunstancias geopolíticas se transformaron y entonces tuvimos que cambiar de decisión porque había cambiado nuestra circunstancia. Y ahí sí le propuse al presidente Bush negociar un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos e incluido Canadá. Nos llevó 4 años
de largas y arduas negociaciones en las cuales lo que logramos es que el equipo mexicano negociara el gobierno, pero se acompañara de empresarios, productores, dirigentes y productores campesinos, de colonias populares, sindicatos, como un solo bloque. México negoció bajo la responsabilidad del gobierno. Y al final resultó un tratado que beneficia a los tres países. Que digan ahora, la nueva administración de Estados Unidos, que ellos fueron los más perjudicados. Un desastre, dijo. Pues el tratado ha sido un desastre para la economía de Estados Unidos. No lo ha sido, en cuanto que 8 millones de empleos en los Estados Unidos dependen del TLC con México. Y caray, pues gracias por decir que fuimos tan buenos negociadores los mexicanos, que les colocamos un tratado así, según ellos, tan perjudicial al gran país y coloso del norte de los Estados Unidos de América. No es el caso, Javier. Fue una negociación responsable de parte de las tres naciones, y el resultado está a la vista en el número de empleos y las exportaciones que genera. Si fueron 4 años de negociación difícil, decía y afloja, incluso en el cuarto de al lado había también esta otra situación, a veces mucho más ríspida que en la otra, digamos que en la otra habitación. ¿Por qué ahora se genera tanta incertidumbre cuando se escucha esta frase de vamos a negociar el Tratado de Libre Comercio, vamos a cambiar el NAFTA? ¿Por qué se genera incertidumbre? En primer lugar, porque el tono en el que se planteó fue muy poco afortunado por parte del candidato durante su campaña en los Estados Unidos. Realmente ha resultado un tono muy ofensivo, y en gran parte muestra la ignorancia que tiene sobre el gran país que es México. Por eso le digo, hay que ayudar a cambiar su mentalidad por un proceso educativo. ¿Quién debería sentarse del lado mexicano por lo pronto a renegociar el libre comercio? Bueno, ya está, o la relación con Estados Unidos. Ya está definido, según podemos ver y lo que observamos en los medios, cómo está estructurado el equipo de manera muy coherente y sólida, y lleva adelante su responsabilidad. ¿No falta ningún sector? Pues eso lo tendrán que decidir los propios negociadores en relación a su contraparte, pero del otro lado, en la parte norteamericana, no acaban de formar su equipo. Hay más de 500 puestos dentro de la administración de Estados Unidos que todavía no llenan, ni siquiera proponen quiénes deben ser. Entre ellos, el Congreso de Estados Unidos no ha autorizado al representante de las negociaciones comerciales. Van despacio. No hay que mostrar prisa. ¿Qué pensó Carlos Salinas el día de las elecciones en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump? Pues yo creo que la sorpresa nos la llevamos todos. Incluso gran cantidad de estadounidenses, cuando se dieron cuenta que el voto popular favorecía a la candidata Clinton y los votos electorales, según el mecanismo tan peculiar que tienen allá, favorecía a un candidato de perfil tan particular como resultó el presidente Trump. Esta nueva realidad, como usted lo planteaba al inicio de esta conversación, impactará en los procesos que ya tenemos en nuestro país. Tenemos elecciones este año, tenemos la elección presidencial el año entrante. ¿Tendrá alguna influencia, tendrá algún impacto en la decisión que se tome en las urnas? Está impactando a todo el mundo, Javier. Lo que está sucediendo es un sacudimiento del entorno internacional, que no viene de ahora. Arranca fundamentalmente con la crisis financiera del 2008. Recuerda usted que para salir de ella apenas una débil recuperación económica, y de ahí se le llama la gran recesión. Así es. Y se resolvió de manera tan injusta que millones de familias perdieron su patrimonio, su casa, habitación, y ningún banquero se fue a la cárcel. Así que injusta la solución, insuficiente la recuperación económica, y agréguele la inestabilidad e inseguridad que hay. Estuve hace unos días en la Universidad de Harvard y Boston recordaba un año antes que había ocurrido los atentados al final del tradicional maratón. Así es. O en Francia estaban a punto de decidir el nuevo presidente en medio de los atentados en los Campos Elíseos. Inseguridad, insuficiente crecimiento, y además el problema de la injusticia es una característica del mundo que nos está afectando a nosotros también. Aquí el proceso de reformas del presidente Enrique Peña Nieto son los que permiten que esta insuficiencia económica pueda revertirse en el mediano y largo plazo si se instrumentan adecuadamente en ese horizonte.
tuvimos entonces esta oportunidad. Mañana va a ser la presentación del libro, si me permite vamos a mostrarlo. Aquí está, es mañana la presentación, Así no es. esté yo dando Cordialmente la información. invitados. Gracias, allí estaremos, desde luego, recibimos la invitación. Muros, puentes y litorales, la relación entre México, Cuba y Estados Unidos, que no está en esta reflexión nada alejado de lo que estamos viviendo con estos acontecimientos. Es una reflexión de cómo experiencias de antes pueden ser útiles, no porque se puedan repetir, es otra la circunstancia de hoy, pero se logró poner a conversar y dialogar al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con el presidente de Cuba, Fidel Castro. Esa fue la experiencia, aquí está relatada los pormenores, y es una reflexión de antes para normar criterios para después. Bueno, ahí está esta nueva realidad que se vive en el mundo, que tenemos encima. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera y una frontera común para siempre. Ni ellos se van a cambiar de lugar, ni nosotros lo estamos. Solo la falla de San Andrés puede decidir otra cosa. Entonces lo vamos a invitar en una próxima ocasión a seguir abundando sobre esta nueva realidad en la Norteamérica y sobre todo para conocer su opinión sobre lo que se viene políticamente hablando para nuestro país en este año y el año próximo. Yo creo que son momentos sobre todo para reflexionar y más que hablar, querido Javier. En la batalla de las ideas aquí estamos. El expresidente Carlos Salinas de Gortari, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero no se vaya. Cuando regresemos justo, vamos a ver con